Hola a todos, buenas noches a todos. Vamos a seguir con el tema de objetos, la segunda parte. En la clase anterior estuvimos hablando sobre crear nuestra propia clase, definir el estado interno, definir un poco el comportamiento y jugamos un poco, creamos algunos objetos en algunos ejemplos. Bueno, vamos a seguir agregando un poco de complejidad sobre lo mismo. Nosotros, ¿se acuerdan que hablamos de la inicialización de un objeto? Esperen que me voy a poner un costadito. Que hablamos sobre la inicialización de los objetos, que había una secuencia de pasos que suceden cuando se inicia un objeto. En este, cuando se ejecuta el new, se setean todas las variables por defecto de ese objeto y después podríamos tener un constructor, que todavía no vimos sobre constructores, que setean valores sobre esas variables adicionalmente por defecto. Y una vez que se termina la inicialización de ese objeto en memoria, la referencia se almacena en el objeto, en la variable sobre la que hicimos el new. Y a partir de ahí, con esa referencia, puedo interactuar con ese objeto enviándole mensajes. Getters y setters o los mensajes que sea, el toString, el equals, ese tipo de mensajes que ya estuvimos viendo, ¿no? ¿Se acuerdan que estábamos con el ejemplo del libro, que creamos un libro, que teníamos una representación de ese libro en formato de texto? Bueno, vamos a ver entonces ahora cómo puedo hacer para declarar uno de estos constructores, porque hasta ahora dijimos, bueno, se crea la instancia de esa clase en memoria, se setean los valores por defecto de las variables de instancia si los tuviera, si no los que ya trae Java, y se ejecutan los constructores, o el constructor en realidad, pero no dijimos nada de constructor. Bueno, vamos a ver cómo se utilizan los constructores. Desde el punto de vista de la sintaxis, el constructor se define como public, quiero poder invocar ese constructor, y el nombre de la clase, simplemente eso. El nombre del método constructor es el mismo nombre de la clase. Puede tener un montón de parámetros, como siempre, puede tener todo su código, variables locales, y como cualquier otro método puede tener lo que haga falta. Importante, si la clase Java no declara un constructor, entonces el compilador Java ya nos incluye un constructor automáticamente que no tiene parámetros, que no tiene código, no hace nada, pero lo va a tener siempre. Todas las clases tienen su propio constructor. Ahora, si yo agrego un constructor cualquiera, ya Java no pone el constructor por defecto. Bien, ¿se acuerdan que usamos el new? Le doy el nombre de la clase, la lista de parámetros. Bueno, el nombre de la clase, aparte de indicarle a Java cuál es la instancia, o sea, la instancia de qué clase quiero crear un objeto, al pasarle la lista de parámetros le estoy diciendo, bueno, quiero ejecutar el constructor que está definido en esa clase. En este caso, en el caso de los libros, no teníamos un constructor de libros, con lo cual se invocaba el constructor nulo, al que ya viene en Java. Pero podemos, por ejemplo, crear nuestro propio constructor, que es un método más que va dentro de la clase libro, que recibe un montón de parámetros. Un string que es el título, otro string que es la editorial, otro que es el año de edición, otro un autor, el ISBN y el precio. Y lo que hace el constructor es setear uno a uno los valores sobre las variables de instancia. Acá se está seteando el título, acá se está seteando la editorial, acá se está seteando el autor y así sucesivamente. Básicamente lo que hace es copiar los valores que vienen en los parámetros a cada una de las variables de instancia que estaban declaradas. Todo esto está dentro del mismo archivo, dentro de la misma clase. Acá lo voy en dos columnas por una cuestión de elegibilidad. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo que teníamos, que yo venía haciendo en vivo el otro día, yo puedo declarar acá un constructor de producto que tiene, vamos a poner un nombre, una descripción y un precio. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a
respetar lo que veníamos haciendo en el video, en el PowerPoint. Una descripción, un precio. Entonces, a la variable de instancia nombre le voy a asignar un nombre, o sea, el parámetro. A la variable de instancia precio le voy a asignar un precio. Y a la variable de instancia descripción le voy a asignar una descripción. Entonces me acabo de declarar un constructor que recibe todos los parámetros. Acá me faltó la W, que recibe un parámetro para cada una de las variables de instancia y setea los valores. Fíjense, como yo les dije, ahora que incluí un constructor mío, Java ya no tiene el constructor por defecto, el constructor que no tenía parámetros. Y eso me está generando, no sé si llegan a ver ahí, un error, una alerta. Vengo acá y claro, me dice, ojo, porque estás haciendo un new producto acá y acá, pero no existe un constructor sin parámetros. Entonces ahora tengo que usar el constructor correcto. Y miren, voy a borrar ahí, así Java me ayuda y me dice que el constructor tiene un string que es el nombre, un string que es la descripción y un precio. Entonces vamos a poner producto 1 como nombre, sin descripción, y el precio lo vamos a poner 200. Y a este lo vamos a poner como descripción producto 2, a la descripción vacía y el precio 102.4, yo qué sé. Entonces ahora esto vuelve a funcionar. De vuelta, como yo declaré un constructor explícito mío, Java no me incluye más el constructor por defecto, el constructor vacío, el que no tenía parámetros. Entonces cada vez que creo un producto estoy obligado a utilizar todos los parámetros que define el constructor. Ahora, ¿necesito todos los parámetros? No, quizás yo necesito un constructor solamente que tenga nombre y precio. Y para la descripción, por ejemplo, pongo así o no pongo nada. Total, ya se le asigna el string una descripción por defecto. Entonces, nuevamente tendré que acomodar acá, porque estoy pasando los tres parámetros y en realidad ahora mi constructor define 2 y ya está. A lo que voy es, yo puedo declarar un constructor que asigne valores a los parámetros que yo necesito. No estoy obligado a inicializar todos los parámetros en el constructor, porque algunos pueden quedar con sus valores por defectos o porque otros les puede haber pasado valores por defecto en el momento de la declaración de las variables de instancia. Bien, bueno, entonces si yo ahora utilizo el nuevo constructor de libro que acabamos de crear en la diapositiva anterior, ¿qué pasa si intento hacer esto? Bueno, como vimos recién, se rompe. Java me dice, ojo, porque no está más este constructor vacío, no existe más. Bien, además, yo puedo tener un montón de constructores, no necesito tener uno solo. Yo puedo, por ejemplo, tener un constructor para que solamente me define el título, el nombre. String nombre, vamos a poner así. Un nombre que hace nombre igual a un nombre y nada más. Y podría tener un constructor vacío, por ejemplo, porque quiero tener constructor vacío que ya me ponía Java antes y yo era feliz cuando tenía un constructor vacío y ahora no lo tengo. ¿Qué onda Java? Entonces le pongo, por ejemplo, nombre vacío y precio 0.01. ¿Por qué? Porque puedo. A lo que voy, fíjense que estoy declarando en una misma clase 3 constructores distintos que me dan 3 formas distintas de construir instancias de la misma clase. Este constructor recibe 2 parámetros, este 1, este ninguno. Podría declararme uno que reciba 3 parámetros, todas las combinaciones que se me ocurra, obviamente. Y es todo válido. ¿Cómo sabe Java cuál constructor estoy usando? Bueno, dependiendo de los parámetros con los que le estoy invocando, Java va a saber cuál va a ser el constructor a utilizar. Por ejemplo, si yo acá, recuerden que yo tenía un constructor que solo recibe un string y otro un string y un double. Entonces,
yo, por ejemplo, acá voy a utilizar solo este constructor. Y vamos a agregar, acá esto recuerden que estaba mal, producto, perdón, de 1, vamos a hacer new producto y no le voy a pasar nada. Entonces, fíjense, acá estoy invocando al constructor de la clase producto, pero usando el constructor que tiene solamente el string o un parámetro string. Acá estoy invocando a un constructor de la clase producto y estoy utilizando el constructor que tiene string y double. Y acá estoy invocando al constructor de la clase producto, pero estoy utilizando el constructor vacío. De vuelta. En un caso usé este, en otro este y en otro este. Los tres casos me retornan una instancia de un producto. Lo que pasa es que el valor de las variables de instancia, o sea, el estado interno de ese producto, va a cambiar mucho. Por ejemplo, en este caso, si yo a este producto, al producto que está en la posición 1 de mi vector, le digo, dame tu precio, me va a devolver el valor 0.01. Y si al que está a este producto, que utilicé el constructor que solo recibe un string, le pido dame tu precio, me va a devolver el valor 10. Porque este no modifica el valor de la variable de instancia precio, con lo cual queda con el valor por defecto. En cambio, a este producto si le pido dame tu precio, me va a dar 102.4. Porque estoy utilizando el constructor que sobrescribe el precio con el parámetro. ¿Tá? O sea, puedo utilizar el constructor que quiera, tengo que saber que cada constructor va a tener obviamente consecuencias sobre el resultado, sobre el estado interno de la variable de instancia. Bien, bueno, esto es lo que se llama sobrecarga. Es una capacidad que tiene Java y tiene muchos lenguajes, no es solo Java, que es la capacidad de definir un método o un módulo, porque esto podría ser, supongamos que lo quisiéramos hacer en Pascal, sería un procedimiento, una función, pero Pascal no soporta el overloading, la sobrecarga de operadores, pero hay muchos lenguajes que lo soportan, que es básicamente definir muchos módulos que se llaman igual, pero tienen distintos parámetros, y depende los parámetros con los que lo invoco, es con o sea, va a ser qué método o qué módulo, depende del lenguaje, va a ejecutar. Es muy cómodo tener sobrecarga de operadores cuando uno lo sabe usar, ¿no? Bien, fíjense que acá tenemos public libro que recibe un montón de parámetros, public libro que recibe varios parámetros pero no recibe el precio y un constructor vacío. Entonces, en el ejemplo utilizamos el primer constructor acá, el que recibe todos. El segundo constructor acá, el que recibe todo menos el precio. Y el tercer constructor acá, el que estamos creando un libro sin nada. Bien, ¿podría tener un constructor privado? ¿Tiene sentido tener un constructor privado? Les dejo la pregunta abierta, a ver, pueden investigar, a ver por qué alguien querría tener un constructor privado. O sea, si yo tengo un constructor privado en una clase, quiere decir que no quiero que nadie construya instancias de esa clase. ¿Está bueno eso? ¿Tiene sentido? Piénsenlo. Bien. Bueno, cuando empezamos a ver objetos al principio, dijimos que un programa en objetos se ejecuta por lo general porque alguien crea un objeto, ese objeto invoca o crea otro objeto, invoca un método a otro objeto y se empiezan a enviar mensajes. Básicamente decimos que los objetos cooperan entre sí para resolver algo, para llevar a cabo una tarea, para atacar un problema, lo que sea. En este caso, nosotros tenemos, por ejemplo, que los libros, a ver si lo tengo acá, tienen autores, un autor. Y este autor es un string. Yo no podría tener una clase que represente un autor que tenga el nombre, el apellido y no sé, la edad de la persona que es el autor. Y si yo tengo una clase autor, ¿en qué tengo que cambiar mi clase libro para que el primer autor deje de ser un string
un simple string, un simple texto, y pasa a ser una instancia de esa clase autor. ¿Y en qué caso conviene eso? ¿En qué caso me conviene tener autores como string y en qué caso me conviene tener autores como instancias? ¿Se acuerdan que en KDP, por ejemplo, teníamos, no sé, para cada alumno teníamos la fecha de nacimiento? Y, por ejemplo, me interesaba saber todos los alumnos que nacieron en el mes de diciembre y en un año par. Si yo tengo que resolver un problema en el cual la fecha de nacimiento la tengo que desglosar en sus partes, me interesa entender cómo se compone una fecha, entonces la fecha de nacimiento me convenía pensarla como un registro, fecha, que estaba dentro del registro de alumno. Ahora, si yo no tenía que hacer ninguna operación con la fecha, simplemente imprimirla en algún momento, entonces la fecha era un string y listo. Bueno, acá pasa algo parecido. Dependiendo el grado de detalle que yo necesite para mis autores, por ejemplo, va a ser pongo un string que represente al nombre del autor o creo una clase con todas sus variables de instancia, con todo su comportamiento que represente autores para poder vincular libros con autores. De vuelta, ¿qué estrategia seguir? Bueno, depende del problema que quiera representar. Lo que sí es importante es, del mismo modo que no era correcto en Pascal, en KDP o en el módulo imperativo, tener un registro que sea nombre del alumno, no sé, legajo del alumno, día, mes, año, los tres campos de la fecha de nacimiento en el mismo registro, sino que lo correcto era tener un campo fecha de nacimiento que sea de tipo fecha, y el tipo fecha es otro registro. Acá pasa lo mismo, no es correcto que la clase libro tenga un atributo para cada valor del autor. El nombre, el apellido, la biografía, etc. No tiene sentido porque termina siendo que una clase libro represente tanto a un libro como a un autor. Y yo quiero separar ese comportamiento. El de autores en una clase autor, el de libro en una clase libro, y hacer que un libro conozca a un autor. Eso es lo que vamos a intentar hacer acá. Entonces, fíjense que para hacer eso, puedo declarar una clase autor que tendrá nombre biografía, por ejemplo, sus getters, sus setters, sus constructores, sus getString, sus equals, lo que quieran, todo el comportamiento que quieran. Y ahora, la variable de instancia primer autor no es más un string, sino que será una referencia a una instancia de clase autor. Un libro tiene una referencia a un autor. Bien, entonces tenemos que crear una clase autor, modificar la clase libro para que la variable de instancia primer autor no sea más de tipo string, sino que sea de tipo autor, y modificar el programa principal, porque en el programa principal estábamos construyendo directamente los libros con el de string autor. Y ahora al construir un libro tengo que crear un autor. Fíjense, el constructor de primer autor acá recibía un string y lo seteaba directamente, porque el primer autor era un string. Y teníamos un setter y un getter, todo esto estamos en la clase libro. Pero ahora esto no puede seguir así, necesito sí o sí que mi autor, dale PowerPoint, ahí va. Necesito sí o sí que mi autor pase a ser un objeto aparte, una clase aparte. Y además, por ejemplo, ¿se acuerdan que teníamos que el libro tenía un toString, por ejemplo? ¿Cómo funciona el toString del libro, dado que ahora no tiene más el string con el nombre del autor, sino que ahora el autor es otro objeto? ¿Qué hace el get primer autor del libro, que antes me volvía un string con el nombre del primer autor?
¿qué hace el getPrimerAutor? ¿Me devuelve el string que tiene el objeto de ese autor adentro o me devuelve el autor directamente? Bueno, lo ideal es que devuelva el autor. Por lo general devuelve el autor. Pero son cambios de diseño que no son menores. Cuando yo hago que una variable de instancia deje de ser un simple string y pase a ser todo un objeto, aparecen muchos cambios a la hora de construir el objeto, a la hora de transformarlo en string y a la hora de obtener el estado interno de este objeto. Fíjense. Bueno. A ver. Vamos a verlo desde acá. Este es tema 3. A ver si lo tengo acá. Fíjense. Yo tengo acá el primer autor, que es de tipo string. ¿Qué tengo que hacer para que este primer autor sea algo de clase autor? Bueno, dijimos, tendré que crear acá una clase autor, definir su estado interno, nombre, biografía, definir un constructor, podría definir un toString, cambiar acá para que esto sea de clase autor y cambiar acá abajo lo que haga falta para que esté usando ahora el autor de clase autor y no el autor de clase string. No se los voy a resolver porque la idea un poco es que lo intenten hacer. Pero vamos a... ¿Qué toqué? ¿No? ¿Qué habré tocado? Bien. Vamos a hacer un ejemplo con producto. Vamos a hacer que el producto tiene una fábrica. Un fabricante. No existe la clase fábrica, entonces me la voy a crear. Vamos a crear una clase fábrica. Que le vamos a poner un nombre, private string nombre y private string localidad. Y vamos a decirle Java, méteme el código de getters y setters para todo. Y todos felices. Y vamos a crear un constructor. También le voy a decir Java, créame un constructor que utilice las dos variables. Entonces Java me va creando el código y yo resuelvo rapidito. Entonces ahora esto ya no me tira error, funciona bien. Vamos a crear un nuevo, vamos a modificar este constructor de producto. Este producto ahora recibe un fabricante. Entonces, al momento del constructor puedo invocarlo con un fabricante. Esto me está generando acá un error porque este constructor que tenía un string y un double ya no existe más. Ahora es un string. No, este es libro. Chao libro. Ahora es un string, un double y una fábrica. Bueno, ¿cómo lo hago? Bueno, por ejemplo, podría declararme fábrica F1, new fábrica y new fábrica. ¿Se acuerdan que requería dos parámetros? El nombre y la localidad. No sé, una fábrica Arcor. La sede que está en La Plata. Ni idea si hay un Arcor en La Plata y tampoco me importa. Entonces, ahora puedo pasarle a mi producto, como tercer parámetro, esta fábrica que acabo de crear. Entonces, ahora, esta instancia de producto va a tener una referencia a esta fábrica que acabo de crear. Esta instancia de producto se va a guardar como fabricante Arcor de La Plata. ¿No? Con esa idea, estaría bueno que piensen cómo puedo ahora hacer lo mismo con el libro que estábamos viendo recién. Obviamente yo acá también puedo hacer otras cosas. Por ejemplo, yo podría en el toString de producto, que no se te caiga el micrófono, en el toString de producto, yo podría poner acá
fabricante.getNombre. Entonces ahora el toString de un producto incluye el nombre del fabricante o simplemente invocar al toString de fabricante. En cuyo caso, ¿dónde está fábrica? Acá. Tendré que crearle un toString. Vamos a decirle esto que me lo cree. Que use solamente el nombre. Y retorna nombre igual nombre. O nombre dos puntos nombre, que queda más claro para mí. Bien. Ahí está. Ese es el toString de la fábrica. Entonces, ahora, cuando yo haga el toString de producto, el string que retorna le concatena al final de todo el string del fabricante del producto. O sea, el string que contiene nombre, dos puntos, y el contenido de la variable de instancia nombre del fabricante. Que en este caso era Arcor, creo que le puse. Arcor. Bien ahí. Bien. Por último, ¿no? Sí. Por último, nos quedaba el uso de this, que lo mencioné el otro día medio por arriba, como para desambiguar cuando había parámetros, digo. Lo importante es que this es la referencia a un objeto. ¿A qué objeto? Al mismo objeto que está ejecutando el método. En este caso, por ejemplo, a ver, acá. En este caso, yo puedo ejecutar this.nombre y básicamente el toString de fábrica está accediendo al objeto mismo, a él mismo, a la instancia que está ejecutando este toString, y de ahí está accediendo al campo nombre. Campo nombre que era privado. Entonces no se puede acceder al atributo nombre de un objeto, salvo que vos seas el mismo objeto que lo está pidiendo. Vos podés acceder al nombre. Entonces, this es una referencia, es otro objeto, es como una variable de instancia, una variable, digamos, que existe siempre, que existe dentro de cualquier clase y que le permite acceder al objeto, a la instancia del objeto que está ejecutando el método en este momento. En este caso, fíjense, usamos this porque localidad es el nombre del parámetro y de la variable de instancia. Entonces, si yo pongo localidad igual a localidad, en realidad estoy seteando al parámetro localidad el valor del parámetro localidad, con lo cual no estoy cambiando el valor de la variable de instancia. Al decir this, estoy diciendo el parámetro localidad de la instancia del objeto que está ejecutando setLocalidad, ponele como valor esto, localidad. Entonces, this sirve tanto para referenciar al objeto, o por ejemplo, para invocar un método del objeto, no sé, getNombre, de vuelta, el objeto está ejecutando el toString, a ese objeto le mando el mensaje getNombre, que está acá arriba, que retorna el nombre del mismo, y lo concateno acá. Entonces sirve para invocar a métodos del objeto o para desambiguar cuando un parámetro se llama igual. Esto Java lo hace automáticamente cuando me genera los getters, los constructores por sí solos. Como me pone el mismo nombre del parámetro que de la variable de instancia, también me crea con el this para evitarme problemas. Entonces, uso this para, por ahora, ¿no? Por ahora, esto obviamente se va complejizando, pero para acceder a la instancia del objeto que está ejecutando un método en un determinado momento, que me permita acceder a los métodos de dicho objeto, pero también me permite desambiguar cuando el parámetro se llama igual. Un detalle, no necesito utilizar this para acceder a un método del mismo objeto por ahora. En este caso, puedo usar this
en los ejemplos que venimos viendo hasta ahora, puedo usar this o no usar this, y se sobreentiende que en este caso estoy haciendo explícita la invocación del getNombre de este objeto. Pero este tipo de cosas pueden cambiar en el corto plazo a medida que vayamos incorporando un poco más de conceptos de objetos. Bueno, espero que se haya entendido. Hagan el ejercicio de los autores, de crear la clase autor, de modificar el main para que cuando se construya un libro se construya con un objeto que sea instancia de autor y todas estas cosas. Es importante que traten de poner en práctica estas cosas que estamos viendo. Y bueno, nos vemos en el próximo video.